Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual y quiero darles la bienvenida a ya este cuarto bimestre, el último bimestre del año escolar. Ya estamos casi llegando a la recta final y bueno, la clase de hoy trata sobre algo que generalmente vemos a diario, lo vemos en todas partes. En sus casas hay muchos materiales hechos con este tipo de material y valga la redundancia, y pues es algo que es del denominador común, es decir, que lo vemos en todas partes donde podamos ir y donde podamos estar. Hoy vamos a hablar entonces de lo que nosotros llamamos los metales. Generalmente los metales tienen una trayectoria muy larga. Recuérdense que hace miles de millones de años existió un periodo en el proceso evolutivo que se llamó la Edad de los Metales, donde el hombre, en aquel entonces, el hombre primitivo, los primates, comenzaron a través de ciertos métodos quizás empíricos, en el desconocimiento y en las ganas de encontrar nuevas condiciones de vida, descubrieron lo que eran los metales. Ellos pudieron entonces obtener a través de ciertos minerales donde se encontraban los metales, y pudieron entonces de alguna manera fundirlos con el fuego y elaborar entonces herramientas útiles de trabajo, pero sobre todo de caza y de pesca, para que de esta manera ellos poder obtener el alimento en aquel entonces y poder llevar ese sustento a sus cuevas, a sus guaridas, a sus casas, y de esa manera entonces poder comenzar una actividad económica diferente que se hizo a través de estos en esta era. Es decir, que los metales marcaron una trascendencia muy importante en la evolución y han sido entonces hasta el día de hoy objetos de trabajo y sobre todo objetos de estudio. Entonces, ¿qué son los metales? Los metales se refieren a elementos puros, son elementos que se encuentran en la naturaleza de manera incipiente o de forma natural, sin ninguna alteración, así como de aleaciones con características metálicas como el acero y el bronce. Es decir, que hay otros materiales como el acero y el bronce que vienen de la aleación de dos materiales, ¿ok? Y mucho más pesados, y hacen a estos un poco menos pesados. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como aleación, cuando se unen dos de estos materiales, dos de estos metales, y forman un elemento nuevo o un metal nuevo. En este caso podemos hablar del acero y del bronce. Comprende la mayor parte de la tabla periódica y de los elementos que están allí en la tabla periódica. Si nosotros vemos una tabla periódica en cualquiera de las composiciones, nosotros podemos ver que todo esto que está en azul, todo esto que está acá en medio, hasta aquí, todo esto representan los metales. Es decir, que en la tabla periódica la mayor parte de los elementos que constituyen una tabla periódica actual, que es esta que tenemos acá, que es donde se encuentran los elementos, y esto está representado por letras, por símbolos. La mayor cantidad de estos elementos están representados entonces por metales. De esta manera también podemos decir que los metales son extraídos de los minerales de las rocas, es decir, como ya les dije anteriormente, es en las rocas donde se encuentran la mayoría o la gran cantidad de metales, y es a través de estos donde se extraen esos metales para la utilización industrial o para la utilización comercial, o simplemente para fines para otros fines en la industria farmacéutica también. ¿Ok? Los principales elementos que nosotros podemos decir que están constituidos o que están de los metales, estos principales elementos que están en la tabla periódica y que representan los metales, nosotros tenemos, entre otros tantos, tenemos el cobre, que se representa con la letra Cu, tenemos el litio, que se representa con la letra Li, tenemos el sodio, que se representa con la letra Na,
Tenemos el potasio, que se representa con la letra K. Tenemos el calcio, que se representa con la letra Ca. Tenemos el magnesio, que se representa con la letra Mg. Tenemos el aluminio, que se representa con la letra Al. Tenemos el hierro, que se representa con la letra Fe, y por eso se le dice férrico o ferroso. Tenemos el plomo, que se representa con la letra Pb. Tenemos el oro, que se representa con la letra Au. Y tenemos la plata, que se representa con la letra Ag. Todos estos elementos son sólidos, exceptuando un metal, que es el mercurio, que es Mg, que es un metal líquido. El mercurio nosotros lo podemos ver en los termómetros, donde se mide la temperatura, y este puede ser de color rojo o puede ser de color metálico, es decir, de color brilloso, plateado, metálico. ¿Ok? Bien, entre los tipos de metales nosotros conocemos los que son ferrosos y los que son no ferrosos. Los que son ferrosos tenemos el acero, la fundación y el hierro forjado. Cuando decimos que son ferrosos es que estos tienen una poca cantidad de carbono, y obviamente cuando el oxígeno actúa sobre eso, que ya nosotros lo vimos en clases anteriores, va a actuar sobre ellos o va a corroerlos, es decir, va a producir un efecto de corrosión. Y por supuesto se va a producir un proceso férrico allí. En este caso entonces el acero contiene más o menos el 2% de carbono, y la fundación son aleaciones entre el hierro y el carbono. Estos se encuentran un poco más, allí se encuentra aproximadamente hasta 4% de carbono, no más. Y están los de hierro forjado, que tienen un contenido bajo de carbono, que es del 0.25%. Es decir, que estos metales ferrosos son muy susceptibles a que puedan tener un efecto de oxidación y obviamente de corrosión. Están los no ferrosos, es decir, los que no tienen tanta conexión con el hierro, y estos son los que nosotros conocemos como los pesados, los ligeros y los ultraligeros. Entre los pesados nosotros encontramos el cobre, Cu, el plomo, Pb, y el zinc, Zn. Es decir, que estos generalmente son los que tienen más peso, es decir, que contienen más cantidad, más del 4% de carbono. Están los ligeros, que es el aluminio, sobre todo el aluminio metálico, y están los ultraligeros, que está el magnesio, ¿ok? Dentro de los no ferrosos. Bien, y por último nosotros podemos entonces hablar de lo que es las propiedades de los metales. Las propiedades generales de los metales es que estos son sólidos, como les dije anteriormente, y exceptuando el mercurio, que es Mg, este no es sólido, este es líquido. Y ya sabemos dónde lo conseguimos, lo podemos encontrar en los termómetros. ¿Ok? Una de las propiedades, de las características que tienen los metales es que poseen maleabilidad. ¿Qué significa maleabilidad? Significa que estos pueden deformarse, pueden adquirir cualquier forma, pero esto es difícil de que se puedan romper, de que puedan separarse como tal. Es decir, hay una atracción muy fuerte molecular entre esto, por eso se le llaman metales, y que se rompan es muy difícil. Estos se pueden deformar, se pueden se pueden convertir en láminas, como láminas de zinc, ¿ok? Pero difícilmente que se puedan romper. Otra propiedad es la ductilidad, es decir, que estos pueden también convertirse en hilos, es decir, en alambres. Todos los alambres que nosotros vemos de cobre o de otro metal, llámese de acero, llámese de hierro, esos hilos, esos cables que nosotros vemos para electricidad, etcétera, etcétera, eso es producto de esto que nosotros conocemos como ductilidad, es decir, que ellos tienen la propiedad de poder convertirse también en elementos alámbricos, y estos van a ser utilizados en la industria para miles de usos, sobre todo para la industria eléctrica, que serviría entonces para los cables de electricidad. Otra característica que tienen los metales es que tienen brillo, es decir, generalmente esto como el oro, la plata, el aluminio, el hierro,
El mercurio metálico, que es que es plateado, no el rojo, estos tienden a tener brillo, es decir, casi todo, o la mayoría de ellos, todos, poseen brillo propio, es decir, que nosotros podemos distinguir entre un metal y un no metal por esta característica simple, ¿ok? Y por último, nosotros podemos decir que esto tiene conductividad eléctrica y térmica. Nosotros en el experimento que yo les voy a mostrar a ustedes, después de la clase, ustedes van a poder observar cómo el metal es un buen conductor de electricidad, de calor térmico, cuando hagamos entonces el experimento con una cucharilla de metal y margarina, y cuando le colocamos agua caliente, lo sometemos a temperaturas altas, vamos a ver qué acción ocurre allí, o como unos metales que los colocamos en la superficie de los líquidos se hacen menos densos que el agua, pero cuando le colocamos un material adicional, estos entonces se transforman porque la tensión superficial se rompe y el peso del metal pues va al fondo del agua, en este caso del líquido. Entonces nosotros podemos decir que allí podemos ver lo que es el brillo del metal, podemos ver la conductividad térmica y también podemos ver entonces la ductilidad, que más o menos vamos a ver unos clics en forma de alambritos, o sea, son muy delgados, y podemos ver allí entonces la ductilidad. Entonces de esta manera, chicos, podemos decir que así es como son los metales, cómo están constituidos los metales y cuál es la importancia que estos han tenido en el mundo. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido un poco más de los metales, y nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense mucho y hasta luego, chicos.